Clamaré a mi Señor, pues ha oído mi voz. Estás escuchando Esperanza, escrito por el Dr. David Jeremiah. En el estudio de este libro es nuestra oración que puedas crecer en la fe y puedas descansar en que en Cristo encontramos respuesta a todos nuestros temores. Poder ver a Dios como Padre, protector, cuidador, sustentador. Nunca nos dejará ni abandonará. Queremos contarte que estos podcasts hacen parte de nuestro plan de estudio de la Biblia que hacemos a través de Añade a tu Fe. Mujeres que perseveran en la edificación cada día a través de las Escrituras y cultivando vidas de piedad, creciendo constantemente en la gracia, permitiendo que Dios moldee nuestro carácter por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Damos un día más la bienvenida a todas nuestras hermanas de Añade a tu Fe. Ayer pasamos un tiempo precioso a los pies del Señor, hablando un poco de la esperanza en medio de la tormenta. Hacíamos meditaciones también acerca de nuestra vida práctica y cómo, a pesar de que muchas veces no estuvimos tan fuertes como hubiéramos querido estar, el Señor siempre estuvo allí sosteniéndonos, ayudándonos y dándonos fe. Y hoy vamos a hablar de un tema muy importante y es acerca del fracaso, cómo tener esperanza aún después del fracaso. Porque digo que es muy importante, porque nunca estamos esperando fracasar. Pero es inevitable, amadas hermanas, en que en algún momento de nuestra vida podamos concluir que fracasamos, tal vez en una decisión que tomamos, que a veces creemos en nuestra propia prudencia que estuvo bien y que a la final concluimos, no, fracasamos en esto. Y una vez más te doy la bienvenida, hermana Francesca, el Señor te bendiga. Hola Dianita, buenos días, el Señor te bendiga. Un gusto nuevamente estar con mis hermanas, estar contigo y comenzar este segundo capítulo de este hermoso libro que estamos estudiando. Y como tú nos cuentas, hoy veremos la esperanza después del fracaso. Y esperamos en el Señor que sea de edificación lo que podamos hoy día transmitir a cada una de mis hermanas. Mis amadas hermanas, hoy continuamos con esta primera parte de este capítulo y quisiera leerles un versículo que está en Deuteronomio 31:8. Dice: Él es el que va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te abandonará. No temas ni te desanimes. El Señor aquí está dando una promesa de que Él va a ser el que nos va a acompañar, en este caso a Josué. Ya estaba hablándole a Josué. Y en este caso quisiera contar una experiencia que tuve hace muchos años respecto a esto mismo, que a veces no pensamos que el Señor está ayudándonos a desenvolvernos durante nuestra vida las decisiones que tomamos. Hace unos años, cuando estaba terminando ya mi carrera y comencé a trabajar, en este trabajo que quedé me ofrecieron comenzar en una nueva área. En esta área yo había practicado, había estado en mis pasantías, todo lo que es relacionado a esto, pero no había ejercido específicamente para dedicarme a esa área. En ese momento específico no estaba muy bien emocionalmente por una situación espiritual que había vivido y me puse muy nerviosa porque requería que fuera horas extra mi trabajo, sin paga, en horarios de mañana, tuviera que estudiar más, esforzarme más y estaba muy nerviosa. Tenía como miedo a que esa nueva área de trabajo, en esa área no me fuera bien. Y recuerdo que me acerqué a un hermano, en este caso a mi papá, y le conté la situación. Estaba nerviosa, no sabía qué hacer. Y él me dice: ¿te acuerdas de Josué? Sí, le respondí. Y él continuó y me dijo:
Dios le había encomendado una misión y él no tuvo temor, sino que siguió adelante porque Dios mismo se lo había prometido, y citado Deuteronomio capítulo 11, versículo 24. Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro, desde el desierto hasta el Líbano, desde el río Éufrates hasta el mar occidental será vuestro territorio. Claramente esta es una promesa para el pueblo de Israel, para la voluntad de Dios. Él me lo citó respecto a una voluntad personal mía. Luego me dijo, si crees que Dios puede hacerlo por ti, entonces conquista lo que Él te ha dado. Los hijos de Dios enfrentamos y no retrocedemos en medio de las circunstancias. Claramente porque yo había estudiado, entonces tenía que ejercerlo. Después de eso, Dianita, recordé que hace meses atrás había orado al Señor para que me dieran un puesto de trabajo solo en el horario de mañana, ya que mi turno normal era en la tarde y además de eso yo hacía otros turnos durante las mañanas en otro lugar. Entonces, cada día que había reunión yo llegaba atrasada. Me perdía la alabanza, a veces llegaba cuando empezaba la palabra y tampoco podía asistir a comuniones de la tarde porque estaba trabajando. Y ahí fue cuando entendí que era Dios quien me estaba abriendo la puerta y no me había dado cuenta. Entonces ausenté el trabajo y me esforcé. Y gracias al Señor ahora tengo ese horario de mañana, puedo salir temprano, puedo trabajar a veces en otros lugares si yo quiero, pero lo más importante, que el Señor me abrió puertas para estar en mi casa. Y justo en el periodo que después me casé, eso fue de gran bendición, hermanita. Entonces, en ese momento me dio miedo algo que yo ya había hecho, ya había estudiado, pero era mi inseguridad tan alta que tenía miedo, no quería que me dijeran que no iba a ser una buena profesional. Y uno tiene tantas expectativas de uno misma, Dianita, que a veces por esas cosas uno no hace ciertas cosas. A veces no queremos enfrentar ciertas circunstancias que se nos presentan porque decimos, ¿y si fracaso? Ni siquiera lo intentamos, hablando de lo que es bueno y de lo que Dios aprueba. Pero otras veces nos adentramos en caminos peligrosos convencidos de que nos va a ir bien y seguimos adelante aún con todo en contra. ¿Por qué? Pues porque ponemos la confianza en nuestra carne, en nuestras habilidades y después caemos de mucha altura y nos golpeamos tan fuerte que ahí recién nos acordamos de que había un Dios que todo lo sabe y ni siquiera le hemos preguntado qué opina al respecto. Esta es nuestra arrogancia. O nos vamos contra todos y todo, o no queremos arriesgarnos por temor al qué dirán y al fracaso, pero ambas circunstancias son por el mismo motivo, la arrogancia y el amor propio desmedido en el cual no queremos perder nada, ni aún nuestra imagen delante de los hombres, no queremos dañar nuestra reputación y que digan, por ejemplo, era tan buen alumno, pero no entró en la universidad que él quería, tenía mucho talento, pero no llegó a obtener lo que quería, no consiguió el trabajo que quería, no tiene hijos sujetos, y eso que enseñaba en la iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. Hermanos, tantas cosas que llegan a nuestra mente, prejuicios, a veces siquiera imaginarios. Son tantas cosas que hacemos o no hacemos solo para evitar ser dañados y nos protegemos en una falsa humildad. Qué tremendo engaño del corazón, Dianita. Ahora, ¿cómo lo hacemos entonces? ¿Podemos tener alguna idea de cómo proceder? Recordemos un texto del libro de Romanos 12, versículo 3. Por la gracia que me es dada, digo a cada uno de ustedes que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con sensatez, según la medida de fe que Dios repartió a cada uno. El Señor Jesús tenía un completo conocimiento de sí mismo y actuaba conforme a la voluntad del Padre. No hizo ni más ni menos de lo que le fue encomendado. Vivió en humildad y reaccionó con palabras de amor, pero también en otras ocasiones atravesó su espada en los corazones. Él tenía una justa medida de sí mismo. Respecto a nosotros, entendemos que por haber estado ajenos a Dios, no tenemos nada con que agradarlo, pero ahora en esta nueva realidad de vida tenemos lo que Cristo nos ha dado, que es una nueva naturaleza. Esta naturaleza divina, con cualidades dadas por el Espíritu, y también buenas obras en las cuales debemos andar. Entendemos que nada bueno hay en nosotros, pero si algo hacemos es por gracia y por puro amor de Dios. Siervos inútiles somos, pero también recordemos que Dios nos dará recompensa por nuestras obras, sean buenas o malas.
Cuando pensamos que somos suficientes en algo, entonces es ahí cuando confiamos en la carne y viene la altivez de corazón, la soberbia y el orgullo, características que son inherentes al carácter de los niños e incluso de los jóvenes. Esa impetuosidad de hacer nuestra voluntad nos revela nuestra inmadurez. Es por esto que el Señor nos ayuda a crecer como cristianos, y mucho de ese desarrollo es en medio de la comunión de los santos. Y es ahí donde somos perfeccionados en amor y también exhortados y consolados por Dios, ya que Él mismo constituyó siervos para este trabajo y llegar a un propósito. Leamos Efesios capítulo 4, donde se nos habla en versículo 3 en adelante. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucias las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces cada hermano, cada hermana tiene una labor, tiene un lugar en la casa del Señor que Él ha dado, en la cual debe servir. Entonces somos formados por Dios en nuestro carácter para servirle en amor en una justa medida, teniendo a Cristo como ejemplo. De esta misma manera, volviendo a lo que veníamos hablando, Josué se formó junto a Moisés y experimentó un crecimiento viéndolo seguir a Dios, lo cual marcó su vida y le sirvió para seguir adelante aún después de la pérdida de este hermoso varón. El autor del libro nos menciona algunos principios extraídos de la vida de Josué que nos pueden servir de guía, ya que él es un gran ejemplo de cómo un joven enfrentó el tremendo desafío de suceder a Moisés, que fue gran hombre de Dios, manso y sabio, que vivió experiencias tremendas y sobrenaturales con el Altísimo, y lo vio cara a cara. ¿Te imaginas tener que estar en ese lugar y la presión que pudo haber sentido Josué por no cumplir las expectativas del pueblo? Pues él no se acobardó, sino que siguió su propio camino con el Señor sin compararse con Moisés, sino al contrario, todo lo que vivió le sirvió para seguir adelante aún en momentos difíciles y mantenerse en el tiempo con esa visión. Vamos a ver, hermanitas, principios que nuestro hermano David nos propone para que podamos tener esperanza frente a algún fracaso, porque esta tremenda misión de Josué era una responsabilidad que nosotras ni imaginamos. Llevar un pueblo, imagínense, rebelde, contradictor, todo lo que pasaron durante su peregrinación por el desierto, y Josué tenía que continuar ese legado. Entonces vamos a ver el primero de los principios para ayudarnos en este proceso. Se llama el principio de la perspectiva divina. Y en este caso vamos a leer Josué capítulo 1 versículo 5. Así como estuve con Moisés, así estaré con ustedes. No te dejaré ni te abandonaré. En el último capítulo del libro de Deuteronomio se relata la partida de Moisés a sus 120 años. Él había caminado muchos años siguiendo al Dios vivo y su vida misma fue una prueba de la grandeza de Dios, ya que vio y experimentó su poder siendo notorio a todo Israel, y Josué fue testigo de eso acompañándolo de camino a la tierra prometida. Dios le mostró a Moisés a dónde debía llevar a su pueblo, pero él no pudo ser parte de ese plan, es decir, finalmente no entró en la tierra prometida, sino que la vio de lejos, y aquí entra en escena Josué. En este capítulo dice: y Josué hijo de Nun fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Tremenda responsabilidad la de Josué, hermanas. Dios ya lo había ungido para una labor grande, pero después de que Moisés muere, él recién comienza su caminar. ¿Cómo lo haría? Conforme a la visión de Dios, fundada en lo que Dios tenía preparado para él en esta nueva jornada que iniciaba con su pueblo. Dios le promete que así como estaría con Moisés, así también lo sustentaría a él. Entonces este Josué no iba a guiar a Israel según sus ideas o según su propia opinión, sino basado en lo que Dios ya le había mostrado a su siervo Moisés
y a él le tocaba continuar este legado para llevar a cabo lo que el Señor ya tenía planeado de antemano. Esto significa que esta magnífica obra diseñada por Dios nos habla también a nosotros en este tiempo. En Efesios capítulo 2, versículo 10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Podemos decir entonces que Josué se puso en marcha caminando en la misma dirección que Dios, por lo que ya había sido dicho. Por lo tanto, ¿de quién sería la victoria o de quién es la victoria? ¿De quién es la obra sino de Dios mismo? Y que para Él no existen los fracasos. No debemos olvidar que la obra es de Dios, pero la lleva a cabo junto con nosotros. Si nos disponemos, Él hace la obra con nosotros, pero si no queremos, Él se detiene. Esto es súper importante, hermanas, porque Dios no obra mágicamente en nosotros, sino que tenemos que dejar que Él actúe. Para cosechar primero debemos sembrar. Si queremos algo, debemos trabajar por aquello. Entonces, la obra la hacemos con el Señor, Él obrando en nosotros. Ahora, ¿cómo lo llevamos a cabo? Es otra cosa. Los métodos de Dios son los que producen buenos frutos a pesar de lo que pase hasta llegar a la meta. Recordemos a Jesús y sus discípulos en la barca. Ellos pasaron la tormenta, pero con el Señor, y llegaron al otro lado. Lo que para el mundo puede verse como pérdida o fracaso, para Dios no es así. Él tiene su mirada mucho más alta que nosotros, inmensamente por sobre todo, y esto lo vemos como ejemplo en el momento en que el Señor Jesús fue crucificado. En el libro de Mateo capítulo 24, versículo 42 dice: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en Él. Tremendo versículo, hermanas. Para esos hombres Jesús ya estaba sentenciado y quizás muerto, y cuando falleció ante sus ojos todo acabó, pero ignoraban que resucitaría al tercer día como Dios ya lo había prometido. Entonces Dios estuvo con su propio Hijo durante esos años de ministerio en la tierra y lo levantó de entre los muertos, según el puro afecto de su voluntad. ¿Qué hay para nosotros? Dios nos promete lo mismo, y es que estará con nosotros hasta el fin de los tiempos, como dice Mateo 28:20, parte B. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, si andamos en las promesas de Dios, el temor al fracaso disminuirá, porque el trabajo no es nuestro, sino de Él. Claro, procuremos disponernos para que pueda obrar. No pensemos más de nosotros y acabemos en la altivez y soberbia, pero tampoco pensemos tan bajo de nosotros que acabemos con depresión. Finalmente, en este principio de la perspectiva divina, aprendemos que Dios nos ha llamado a una tarea en la cual no nos dejará abandonados a nuestra suerte, sino que nos capacita para que hagamos el trabajo que nos ha encomendado. Y además nos refuerza con testimonios de vida de cómo Él ayudó a otros en el pasado, y así también Él lo hará con nosotros. Esa es la perspectiva divina de la cual nos olvidamos y solo vemos nuestra capacidad pensando que nos enfrentamos solos a este mundo hostil. Por eso tendemos al temor y por lo tanto no hemos ajustado nuestra fe al tamaño de Dios y su grandeza, sino que estamos mirando lo que nos rodea. Este, hermanas, es un proceso de largo caminar que puede tomarnos toda una vida, pero también podemos acortar camino según cuánto de nuestro corazón entreguemos a Dios y pongamos nuestra confianza en Él. Francesca, escuchándote hablar, pensaba en el capítulo 2 de Corintios 12, en el pasaje 9, porque muy bien nos hablaba sobre la posible soberbia escondida detrás de nuestros temores. Gran parte de ellos están por un terror por el que dirán. Hace un tiempo estudiábamos el libro de No seas una mujer controladora, ¿lo recuerdan? Creo que he escuchado, al día de hoy estoy escuchando comentarios acerca de este libro, y es porque nos identificamos bastante con este libro, yo primeramente, y descubrimos que para nosotras es mucho más fácil poder controlar las cosas, digo más fácil entre comillas, y de hecho ese perfil de mujer controladora es imposible darle una sorpresa porque ella aborrece no poder tener la información con antelación sobre lo que va a ocurrir. Y saben, hermanas, parte de nuestros temores y nuestras ansiedades reposan en todo aquello que no podemos cambiar, en todo aquello que no podemos controlar,
todo esto que nos paraliza, entonces nos lleva como al fracaso. Y decía que en 2 Corintios 12:9, en la Reina Valera, dice así, 1960, me ha dicho, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Amadas hermanas, entender claramente que Dios podía usar esos momentos de desesperación para su gloria, comenzó a cambiar totalmente mi perspectiva y empecé a ver formas en las que el poder de Dios se perfecciona en mi vida. Saber que en su soberanía Dios está permitiendo que estas situaciones sucedan en mi vida hace que yo tenga paz. Además de que si esto es lo que me va a mantener de rodillas delante de Él, pues gloria a Dios. Amén. Pero quiero decir que no siempre es así. Porque a veces cuando estamos en momento de ansiedad, el enemigo viene y nos ataca. Es por eso que debemos siempre correr al único lugar seguro, que es Cristo Jesús. Cristo es mi torre fuerte. Cuando entendí que Cristo no está ajeno a este tipo de emociones, me llevó a esa verdad, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotras, pero sin pecado. Él me entiende, Él sabe lo que estoy pasando y te has puesto a pensar en esa verdad. Cristo te entiende. Hay momentos en que yo digo, Señor, ¿por qué Pablo no me entiende? Y me quedo pensando si es que estoy hablando un idioma diferente. Pero hermanas, podemos decir, Cristo me entiende. Pero sobre todo, Él es el que nos consuela. No existe ninguna situación presente, ninguna situación del pasado, ninguna situación del futuro por la que Cristo no haya pasado en la cruz. Y es justo allí donde debo llevar cada día mis pensamientos cuando estos me quieren atacar. Porque en 2 Corintios 10:5 dice, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Dios. La única forma de destruir las mentiras que me dicen mis temores es precisamente creyendo la verdad de Dios, destruyendo, como acabo de leer, destruyendo las especulaciones. ¿Cuántos de tus temores son especulaciones, hermano? ¿Cuántos de tus temores nunca ocurrieron, nunca se materializaron, solamente estuvieron en tu mente? Son especulaciones. Pero la palabra nos dice destruyendo las especulaciones. Uy, a veces piensa, destruyendo las especulaciones, está hablando seguramente de ir y pelear por el evangelio sano, contra los que nos conocen el evangelio sano. Pero a veces las mentiras las tenemos nosotros en el corazón, nosotras en nuestro pensamiento. Ni siquiera son las especulaciones de los herejes lo que nos está haciendo daño. Son las especulaciones de nuestro propio corazón lo que nos está destruyendo. Las tormentas pueden seguir viniendo a nuestra vida de vez en cuando. Cada día seguimos luchando contra todo pensamiento de temor. Requerimos entender que Dios cuida de nosotras, que nos invita a llevar toda ansiedad a Cristo en oración. Entonces, cuando se hace una realidad en cada una de nosotras, lo que dice Filipenses 4:7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes, Cristo Jesús. ¿Sí ve? Cuando puedo enfrentarme a tormentas, sé a dónde puedo correr con seguridad de que tengo un refugio en medio de la tempestad. Es allí donde voy a poder estar salva. Doy gracias al Señor por cada jornada que nos permite vivir, hermanas, y también cada enseñanza que trae para nosotras por medio de la experiencia, cómo nos concede también ayudar por medio de esa experiencia a otras. Quiero dejar aquí un par de cosas que también menciona el autor. Identifiquemos qué es lo que normalmente dispara mi ansiedad o dispara mi temor. Porque es importante identificar las situaciones, porque esto me va a ayudar para saber cómo orar. Número 2, atesorar la palabra, meditar de ella. Ya hemos hablado de algunos pasajes que dicen meditaré de día y de noche. ¿Por qué? Porque de día y de noche puede venir el ataque. Entonces necesito mejor meditar en la palabra. Número 3, tener una mentora, una hermana madura, discreta, que conozca la palabra, que pueda dar un consejo de la palabra, que me pueda acompañar, que pueda orar por mí,
a quien yo le pueda rendir cuentas, una hermana que me ayude a caminar en fe y a atentar contra esos estados de ansiedad. Número 4, prediquémosle a nuestra alma. Miren, yo hace muchos años escuché a alguien decir esto y yo, normalmente yo no voy tragando entero, sino que yo cada palabra trato como de escucharla bien y algunas de llevarla delante del Señor y decir, Señor, sí, no lo estoy entendiendo, explícame. Pero con el tiempo me di cuenta que recordarme, estoy diciendo predicarle a mi alma, pero en realidad es recordarme a mí misma quién es el Señor, qué ha hecho el Señor, cuán fiel ha sido el Señor conmigo, qué ha prometido el Señor para mí, qué dice que va a hacer. Recordar a mi alma. Por eso está el pasaje de ¿por qué te abates, oh alma mía? Espera en Dios. Es esto. Predíquele a su alma. ¿Por qué te abates? Diana, ¿por qué te abates? ¿Acaso el Señor está muerto? Una vez la esposa de Martín Lutero, después de verlo en un ataque de ansiedad, ella se vistió de luto y entró llorando. Y él volteó y la miró y dijo, ¿por qué estás llorando? Dios acaba de morir. ¿De qué estás hablando? Dios acaba de morir, decía ella y lloraba. Dios. Yo estoy recreando la historia, ¿verdad? Para que usted me comprenda. Martín Lutero la mira y le dice, no puedes decir que Dios ha muerto. Entonces le dice, entonces si Dios no ha muerto, ¿por qué estás tan abatido? Es decir, ella le estaba recordando quién es el Señor, poder del Señor. Eso es predicarle a tu alma. Recuerda las buenas nuevas del Evangelio. Reconoce a Cristo, número 5, como ese sumo sacerdote que está ahí por ti y por mí. No en contra nuestro, a favor nuestro. Número 6, acerquémonos con confianza. ¿A dónde? Al trono de la gracia. Esto es maravilloso, saber que no estamos solas, que no tenemos por qué estar lejos, que no tenemos por qué tener temor al acercarnos, que tenemos a dónde ir, que tenemos quien intercede por nosotras, ese gran sumo sacerdote. No puedo ofrecerte una solución en 3 pasos para liberarte de la ansiedad, del temor, pero sí puedo apuntarte a aquel que sí puede calmar toda tu ansiedad y todo tu dolor. En muchas de las conversaciones que yo tengo con mis hermanas, es lo único que puedo hacer. Recordarte quién es Cristo, recordarte cómo te ve Él, recordarte qué ha dicho Él que va a hacer, recordarte sus promesas, su palabra, etc. Puedo apuntarte a aquel que puede calmar toda la ansiedad que tienes hoy en tu alma. Y es mi oración que si tú, al igual que yo, luchamos con ansiedad, que el Dios de toda gracia llene nuestra vida de su paz que sobrepasa todo entendimiento y que encontremos en Él el refugio para nuestra alma. ¿Por qué te abates, oh alma mía, si aún he de alabar? Amaré a mi Señor, pues ha oído mi voz y mis súplicas. Él ha inclinado su oído a mi clamor. Continuando con esta preciosa meditación acerca de ese principio de la perspectiva divina, quiero solamente mencionar algunas cosas aquí respecto de los pasajes que están allá en Josué, Francesca y hermanas de Añade a tu Fe, pero primero voy a leerlos. Dice así: Aconteció, después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que les daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme
a toda la ley de mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que sean prosperados en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca el libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo: pasad por medio del campamento y mandad al pueblo diciendo: preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. Amadas hermanas, el llamado de Dios para cada uno no es tener éxito, sino que el llamado de Dios, como acabamos de leer, es ser fiel. Tú y yo no hemos sido llamadas para conquistar la tierra prometida o enfrentar a los heteos, cananeos, amorreos, fereceos, etc. Pero entonces quiero que nos preguntemos cuál es nuestro llamado, cuál es la gran tarea que tenemos por delante, cuál es ese terreno que tenemos que conquistar o cuáles son los enemigos que tenemos que enfrentar. Yo pienso que podría ser luchar por nuestro matrimonio, es lo que Dios nos ha llamado, o tal vez conquistar el corazón de nuestros hijos para el Señor, o puede ser enfrentar con gozo la soledad, por ejemplo. Y allá en Salmo 138:8 dice: el Señor cumplirá su propósito en mí. Y Dios le dijo a Josué: solamente sé fuerte y muy valiente. Pablo nos dice allá en 2 de Timoteo: porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. Entonces, la promesa que fue dada antiguamente a Josué, podríamos decir, amadas hermanas, que es la misma promesa para nosotras. El Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Es decir, que el Señor Jesucristo, antes de partir de esta tierra, ya nos había prometido: he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Claro, no nos dijo que no íbamos a tener dificultades. De hecho, yo pienso que por esto fue que Él dijo que Él estaría con nosotros, porque sabía que el camino era estrecho, porque Él ya había pasado por ahí. Y Él sabía que nosotras, que somos débiles, en algún momento íbamos a tener duda. Y para podernos confirmar y afirmar en esa fe que Él mismo nos dio, Él tenía que decirnos: estoy aquí con ustedes todos los días. Aunque hay días que nosotras pensamos que Él no está, como ya hemos hablado antes, Él está. Entonces habrá dificultades, también habrán buenos tiempos, habrán algunas conquistas que son un poquito más fáciles, otro tipo de conquistas que tal vez son un poquito más difíciles, pero nos ha dejado su espíritu morando dentro de nosotras, y esta es una arma para la batalla por la cual nosotras debemos echar mano, porque está a nuestro alcance. Y dice: y ese libro de la ley no se apartará de tu boca. Mire que pone una premisa, porque es la manera como nosotros vamos a poder estar en pie y cruzar. Dice: no se apartará de tu boca, sino que meditarás en ella de día y de noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito. Y menciono como con un énfasis la palabra todo, porque a veces hacemos algunas partes que allí están escritas, pero no hacemos todo. Y cuántas veces el Señor nos está alumbrando acerca de ciertos asuntos pendientes, y de pronto cuando estamos sentadas escuchando la palabra decimos: sí, amén, Señor, tengo que arreglar esto, pero seguimos posponiendo y esperando que de alguna manera llegue el tiempo, y no siempre el tiempo de espera es el tiempo del Señor. A veces estamos esperando porque estamos postergando. Pero entonces dice: harás prosperar tu camino. Es decir, que una vez cuidemos de hacer todo lo que en su palabra está escrito, claro que vamos a alcanzar esto, no porque seamos fuertes para hacerlo, sino porque ahí es donde viene el Espíritu Santo a darnos esa fuerza que no hay en nosotras para poderlo hacer, para poder hacer todo lo que allí está escrito. Que tiene un porqué, pero este porqué es una vez, yo diría, no porque, sino una vez tú empieces a cumplir con todo esto, empieces a esforzarte, empieces a negarte, empieces a mantenerte en pie,
no con tus propias fuerzas, con la fuerza del Señor, entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Pero entonces no es ese éxito, hermanas, de tener una cuenta bancaria grande o tener un negocio asegurado, una casa comprada o las cosas que anhela nuestro corazón, sino que es el éxito de poder decir que a pesar de que tal vez las cosas no están como quisiéramos, estamos en paz, estamos con la confianza puesta en el Señor, entendiendo que tal vez si las cosas no se nos dieron como esperábamos, porque acuérdense que estamos hablando del fracaso, es porque Dios sabe que hay algo mejor para mí. Claro, no siempre lo mejor es una casa más grande, por ejemplo. Tal vez es no tener casa. A veces hay contradicciones, entre comillas, y son contradicciones a nuestra mente, mas no son contradicciones para el Señor. Hay algo más que podemos notar también en esta sección de los pasajes que estamos leyendo. Quiero enfatizar ahí en los espías que van a inspeccionar la tierra. En esa ocasión solo van 2 hombres y el reporte no es acerca de lo inexpugnable de la muralla de Jericó o lo poderoso de los enemigos, sino uno de confianza en Dios. Dice, ciertamente el Señor ha entregado la tierra en nuestras manos y además todos los habitantes de la tierra se han acobardado ante nosotros. Nuestro Dios es hacedor de prodigios y de maravillas. Y una vez más el pueblo es testigo. Cuando las aguas del Jordán se dividieron, fue una de las tantas oportunidades en donde el pueblo de Israel fue testigo. Hizo el Señor que pasaran por tierra seca hacia la conquista de esa tierra prometida. Y el Señor les dice que levanten un monumento. ¿Para qué? ¿O por qué? Porque a veces olvidamos y tendemos a olvidar las cosas que el Señor hace por nosotras. Entonces el Señor quiere que lo recordemos. Ahora mire lo que dice Salmo 145:4. Dice, una generación alabará tus obras a otra generación y anunciará tus hechos poderosos. Mire lo que está hablando acerca de transmitir esa fe que se va fortaleciendo a través de las situaciones. Cómo testificamos a nuestros hijos nuestra fe. Porque a veces le decimos a nuestros hijos que el Señor es grande, poderoso, podemos confiar en Él, que Él tiene todo bajo su control. Pero a veces son estos mismos hijos que han escuchado nuestras predicaciones en el devocional, a los que nos están viendo como estamos muy preocupadas, muy angustiadas, casi a punto de negar la veracidad del Señor, casi a punto de negar el poder del Señor. Y por eso Salmo 145:4 dice que esta generación alabará tus obras a otra generación y anunciará tus hechos poderosos. Como a través de los actos y también de nuestras palabras o de fe o de incredulidad estamos afirmando estas cosas en la generación que sigue. Para cuando sus hijos le preguntaran qué significan esas piedras, volviendo al tema del monumento, ellos pudieran contar de las grandes obras de Dios a favor de su pueblo. Entonces tú y yo hemos visto a Dios, como hemos dicho, obrar en nuestras vidas de una manera grande, Francesca, poderosa. Hemos visto su fidelidad, su misericordia. Y Dios quiere que hagamos memoria y que contemos a la siguiente generación de su poder y sus grandes obras. Dice, escribe y registra las misericordias de Dios en tu vida. Y yo quiero decir esto a las amadas hermanas de Añade tu Fe: escribe y registra las misericordias de Dios en tu vida. Anímate a recordarlo y a contarlo también. Exalta y da gloria a Dios al hablar de sus promesas y de sus obras. Hermanas, yo tengo que confesar que muchas veces cuando yo estoy orando al Señor acerca de un asunto en donde de verdad requiero prácticamente un milagro, yo no sé si esto está bien o mal, pero yo le digo al Señor, Señor, contéstame. Bueno, ese contéstame no es haz lo que yo quiero, sino contéstame porque tú eres el que sabe qué es lo que yo necesito. Pero le digo así, contéstame. Y tú sabes, Señor, que yo contaré acerca de tus obras. Un día en una conversación, una hermana dijo, sí, tú siempre tienes unas grandes historias. Y yo me quedé así callada, porque eso no, como que ¿qué más te vas a inventar? Bueno, ella dijo así, yo me quedé callada, hermanas. Y yo pensaba, Señor, pero si yo he hecho pacto contigo de que cualquier cosa que tú hagas en mi vida, yo lo voy a contar. No para mi gloria, porque a fin de cuentas
Lo que yo siempre cuento son puros hechos extraordinarios. Es decir, cómo la mano de Jehová estuvo conmigo y tuvo misericordia de mí a pesar de mí. Entonces yo me quedé pensando, Señor, pero si yo siempre hago un pacto contigo de contar y de verdad que queda uno en duda, ¿será que estoy haciendo bien? O tal vez estoy dando la impresión equivocada de quererme mostrar como una mujer supremamente espiritual. Bueno, no sé. Espero que no sea así, porque la verdad lo único que hay en ese momento en el corazón es poderle decir a la persona que me está escuchando: mira, si Dios pudo hacer esto conmigo, ¿cuántas cosas puede hacer contigo? De hecho, también lo hago porque cuando mi hija estaba en casa y todavía no se había casado, y bueno, yo siempre le decía: Salo, mira cómo el Señor contesta, porque yo quería que ella se diera cuenta de cómo es el Señor. Y muchas veces le decía: es que nuestro Dios sí oye. Él oye nuestro clamor, Él oye nuestras oraciones. Era como una manera de afirmar ese testimonio, de decir: mira cuántas cosas ha hecho el Señor, o como el Salmo 145. También esos pasajes nos muestran un asunto espiritual muy fuerte, muy nítido. Todo nuestro trasegar en esta tierra apunta también a algo mayor. Nosotras como cristianas debemos comprender que cada situación que vivimos hace parte de un plan eterno. Es decir, no es solamente lo que nuestros ojos naturales contemplan, que es precioso además porque contemplamos al Señor y sus maravillas, pero es un plan más grande aún, que se trata de reinar con Cristo en la tierra nueva y el cielo nuevo. Y cada proceso en el que caminamos, en el que Dios nos permite atravesar, hay un plan mayor. Esto es algo que siempre olvidamos, o casi siempre olvidamos, y es que el Señor nos permite, pido al Señor que nos permita tener una visión más amplia cada día de los propósitos suyos, de ese propósito eterno de Dios en hacernos más a su imagen. El Señor nos ayude, hermanas, a poder glorificar a Dios en medio de la prueba. También me parece importante, Francesca, recordar las palabras del apóstol Pablo, porque él mismo reconocía que muchas de las cosas que predicaba, él mismo no pretendía ni siquiera pensar que ya las había alcanzado, que él mismo podía reconocer su debilidad y podía reconocerse como autor, como parte de ese mismo proceso. Y sin embargo, expresado en Filipenses 3:16, lo voy a leer: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, por ver si logro asir aquello por lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Quiero leerlo en negrilla. Dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Mire, hermana, si esta semana usted estuvo débil, esta semana usted no quiso orar, esta semana su fe está así, tambaleante, esta semana el desánimo le trajo pereza hacia las cosas del Señor, incluso hacia las cosas naturales. El Señor le está diciendo hoy a través de estos pasajes: olvidando ciertamente lo que queda atrás. A veces quedarse mirando al pasado, hermanas, y diciendo: voy a poner un ejemplo, llevo 4 días que no puedo orar. Y empieza el enemigo a decirte cosas, ¿no? ¿Cómo te vas a acercar al Señor? Tú eres una hipócrita, tú eres una tibia. Pero el apóstol Pablo está diciendo ahí: olvidemos lo que ya pasó. Es decir, lo que ya pasó, pues ya pasó. Ya no podemos ir a remediar el pasado, sino que tenemos que avanzar, extendiéndome a lo que está adelante. Estoy leyendo Filipenses 3 y voy en la segunda parte del 13. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. ¿Y qué es lo que está adelante? Pues lo que sé que debo hacer. Si llevo una semana sin orar, ¿qué debería hacer usted hoy? ¿O qué debería hacer yo en esa situación? Levantándome a orar, inclusive para decirle: Señor, no quiero orar. Estoy desanimada, estoy triste. Mi fe está tambaleante. Estoy teniendo pensamientos pecaminosos, o estoy teniendo pensamientos de debilidad, de tirar la toalla, de salir corriendo, de desesperación. Tú sabes qué más te puedo yo contar si tú lo conoces todo. Y de esta manera, ahí vamos al versículo 14, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, claro, no somos perfectas, hermana, porque nos portemos bien,
porque estaríamos entonces diciendo que nuestra fe se basa en el árbol del bien y del mal. Es decir, cómo me porté bien, estoy llevando una vida juiciosa de oración, de lectura de la palabra y asisto a todas las reuniones. No, en realidad somos perfectas porque en Cristo el Padre nos ve perfeccionadas en Él. Yo le daba un ejemplo hace unos días a una hermana que visitó mi casa para tomar consejería y téngame paciencia porque creo que esto puede ilustrar un poco más este corto pasaje. Todos los que somos perfectos es como ese proyecto de vivienda. Bueno, imagínese que usted acaba de comprar un terreno porque usted tiene el plan de edificar ahí una casa. Digamos que en ese terreno había una casa viejita y que luego de hacer un estudio usted se dio cuenta que esa casa pues no le va a servir para el proyecto que usted tiene. Lo que usted debe hacer es tumbar esa casa, ese viejo hombre. ¿Ya me está entendiendo? Empieza usted a tumbar, hay un montón de escombros, está usted allanando la tierra, todo lo que es el primer paso. Y llegan familiares y usted trae a los familiares a ese terreno porque usted está emocionada con el proyecto de vivienda que usted está haciendo. Pues resulta que los familiares lo único que ven es tierra y escombros, pero usted no ve ese terreno igual. Usted lo que está viendo con sus ojos de la fe, con su proyecto de lo que va a pasar, de cómo va a terminar todo, usted está viendo ya la casa terminada, a pesar de que también está viendo los escombros porque todavía la casa no se ha terminado. Así es como el Padre nos ve a través de su Hijo. Perfectas entendiendo que estamos en un proceso, pero viendo adelante en cómo fuimos perfeccionadas a través de la vida de santificación. Mire que ahí no está hablando de salvación, está hablando de santificación, es decir, de ese proceso continuo que el Señor está llevando en ese proyecto de su casa. Todos los que somos perfectos, nosotras las perfectas en Cristo, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, eso también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermana que me está escuchando, levántese hoy en el nombre del Señor y júntese también conmigo y con sus demás hermanas a avanzar. No porque tengamos la fuerza o la capacidad o la sabiduría o el poder en nosotras mismas, sino porque ya estamos en Cristo. Hoy en medio de tu debilidad te digo, diga el débil, fuerte soy, por lo que ha hecho el Señor mi Dios. Sigamos a la meta, seamos fortalecidas en el Señor con el poder de su fuerza. Ser como Cristo es poseer esa tierra prometida, así poco a poco. Ir dando un paso más adelante, poquito más de Él. Porque cuando Josué estaba en la tierra, Dios le dijo que aún faltaba mucha tierra por poseer, muchos temores por vencer, muchas luchas por ganar. Él dijo, yo les he dado la tierra, pero tienen que poner el pie en ella. Es decir, usted tiene que levantarse, hermana, y tiene que tomar posesión. Dios ya nos dio todo, pero hay que dar ese paso, hay que poner ese pie, hay que creerlo, hay que plantarnos allí, hay que levantarnos, hay que avanzar por fe. Por eso necesitamos la revelación de Dios, porque esto comienza en la fe. Viendo esa tierra, habiendo sido fieles, no podemos parar aquí, hermana, porque estos pasajes aún no nos están narrando la entrada. Estamos antes de entrar, como dijo el hermano Gino y a Francesco. Y no podemos quedarnos mirando a la entrada, necesitamos entrar, aún falta entrar. Y mire que Satanás no quiere que nosotras entremos. Y él estará dispuesto a impartir desánimo hasta el final de nuestros días, para evitarnos entrar. Amaré a mi Señor, pues ha oído mi voz y mis súplicas. Él ha inclinado su oído a mí. Claro. Muchas veces a lo largo de nuestra vida nos ocurren situaciones que no esperamos, ya sean buenas o malas, pero nunca nos preguntamos ¿para qué? Sino que nos preguntamos, Dios, ¿por qué? ¿Por qué a mí? Sobre todo si algo nos causa sufrimiento, nos quejamos en lugar de pensar si es Dios obrando o si realmente sufrimos las consecuencias de lo que nosotros mismos provocamos.
El pueblo de Israel se quejó con Dios varias veces y cuestionaban a Moisés. Ellos en su necedad no veían el propósito divino de pasar por el desierto y solo retrasaron su peregrinación. Cuando llegamos al punto en que Josué reconoce la tierra prometida, nuevamente se manifiesta esta condición de desconfianza hacia Dios. Y los 10 espías quisieron huir, asumiendo que iban a perder la guerra contra los gigantes, pero olvidaron que Dios les estaba preparando el camino. Por eso se llama la tierra prometida, su nombre lo dice todo. Entonces Dios le habla a Josué y le dice que mire el río Jordán, que se levante y tenga una visión panorámica de la tierra que Dios les iba a entregar, y le recalca, como le dije a Moisés. Pero ahora a él le tocaba hacer ese trabajo de avanzar y caminar a esa tierra. Dios le dio todo lo que pisare su pie. Josué se mantuvo enfocado en esa promesa de Dios. De él y su soberanía depende hacer la promesa, y Dios mismo la sostiene. Pero es nuestro deber perseverar y seguir avanzando hacia ese propósito a pesar de las circunstancias, y llegar a la meta hasta alcanzarla o tomarla, porque firme es quien prometió. Este caminar no es basado en esperanzas falsas que hacen los hombres y que cambian según su manera de pensar y actúan según el parecer del momento, sino que con fundamento en una persona, y esta persona es Dios. El propósito divino que nos fue entregado determina nuestra manera de correr la carrera. En Hebreos 12:2 dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Estamos fijos mirándole a Él para alcanzar la meta que está puesta delante de nosotros. En esto me acuerdo, hermanita, de Lot, cuando salió de Sodoma. Dios le dijo, por medio de sus ángeles, que mientras huían no debían mirar atrás. Pero recordemos que su mujer desobedeció esa palabra y convirtiéndose por lo tanto en una estatua de sal. Ella se volteó a ver, quizás movida por sentimientos de nostalgia, tristeza, por dejar atrás todo lo que tenía, e incluso por incredulidad de si Dios destruiría la ciudad. Y ante esto, ver a su hogar cómo estaba siendo destruido. Ella volvió atrás en su corazón y no siguió el propósito divino, que en ese momento era huir y refugiarse. Ella no pudo acabar la carrera. Llevándolo más a lo práctico, nosotros también podemos enfocarnos en pequeñas metas y enfocarnos en lo que Dios nos muestra en su palabra, como la oración, estudiar su palabra, tener comunión unos con otros, no dejar de congregarnos. Esas cosas las vivimos cada día, y aún con todo y las tormentas que llegan, vamos avanzando enfocados en que Dios es quien nos fija el propósito de vida, y nuestro trabajo es descubrirlo. Vamos a la meta sabiendo lo que nos espera. Si somos débiles, Él nos fortalece. Si estamos enfermos, Él nos da sanidad o fortaleza para enfrentar la enfermedad. Sé a dónde voy. ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? Es nuestro trabajo buscar esas respuestas en intimidad con el Señor. Ahora pasamos al tercer principio, hermanitas queridas. Vamos a ver el principio de la persuasión divina. Josué 1:9. No te he mandado, sé fuerte y de buen coraje. Esa es la versión corta. Este pasaje es uno muy conocido dentro del pueblo cristiano. Y recordemos el contexto. En el capítulo 1 del libro de Josué, Dios le habla directamente y le dice en el versículo 2: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. En la primera parte del versículo 6 dice: esfuérzate y sé valiente. Y sigue en el versículo 7: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Entonces nos saltamos otros versículos y llegamos al versículo número 9, muy conocido, que dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová estará contigo en donde quiera que vayas. Para que Josué pudiera llevar a cabo este tremendo trabajo que venimos hablando, Dios primero le entrega la promesa de estar con él siempre, como estuvo con Moisés, y con un propósito divino que era conquistar la tierra prometida.
Para esto había que hacer un trabajo y Josué tenía que ponerse manos a la obra. Entonces Dios mismo lo anima y lo persuade, pero con sus palabras fieles de un Dios que no miente y cumple siempre lo que promete. Vemos por una parte la obra de Dios, pero también la obra de Josué. Dios solo le pide que se esfuerce y tenga valor para esta tremenda encomienda de guiar a su pueblo. Nuestro Señor sabe que habrá peligros de muerte y gente violenta que se opondrá a entregar la tierra. Recordemos cuando reconocieron la tierra y el temor se apoderó del pueblo de Israel. Tenían tanto miedo de los gigantes que en sus mentes era imposible derrotar ese pueblo. Era tan fuerte, pero Josué les dice, y en Números 14:9 dice: «Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como a pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis». Después de estas palabras de Anita ocurre algo muy interesante. El pueblo quería apedrearlos. ¿Qué te parece? El pueblo quería apedrear a Josué. Ellos tenían rabia, los veían como locos, y bueno, Caleb también estaba con él. Pero inmediatamente la gloria de Dios descendió sobre el tabernáculo y les habló, y les reprendió con incredulidad, ya que su actitud era insolente, aun después de todo lo que Dios había hecho por ellos hasta ahora. Entonces Josué no quería repetir ese momento, y ahora debía ser más valiente que antes y mostrarse como ejemplo para ellos y estar persuadido o plenamente convencido de que es Dios el que estará con él. Josué debía estar firme, no tenía que dejarse influenciar ni mover de su postura. Los 10 espías en su mente ya eran pequeños para ese pueblo gigante. Estos hablaron del tamaño de su enemigo y solo 2 hablaron del tamaño de Dios, que Dios a ese pueblo lo veía como simples mortales, a pesar de que eran gigantes. Este liderazgo que asumió Josué fue con lucha contra sus propios hermanos. Vemos que la mayoría tenía una opinión, pero eso no significa que sea la verdad y menos la verdad de Dios, sino que se equivocaron. Este es un aspecto muy importante a la hora de enfrentar diferentes tormentas, ya que somos llamados a permanecer firmes aunque los vientos choquen y den duro contra nuestra casa. La roca es la base segura de la cual no debemos movernos. Creo que es importante que también podamos transmitir este pensamiento a las generaciones más jóvenes, ya que son vulnerables frente a cualquier viento de doctrina, también al lidiar con sus pecados, inclinaciones ideológicas y diversas pruebas, entre muchas otras cosas a las cuales se enfrentan. Si ellos no tienen un hogar firme, fundamentado en la fe de Cristo, no podrán salir al mundo a resistir. Incluso a veces ni siquiera en sus propias casas ellos están seguros. Y las vidas que llevan sus familiares, padres o hermanos también generan una lucha constante contra su fe y se hace muy difícil para ellos caminar por el camino angosto. Son más persuadidos o influenciados por el mundo que por Dios, por la ausencia de este Señor increíblemente maravilloso que es nuestro Padre en sus hogares, Dianita. Es importante que podamos ver ese aspecto también en nuestro hogar. Recordemos un pasaje en el libro de Hebreos 6, versículo 9. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. En este contexto, se nos anima a que sigamos perseverando en la carrera, ya no como niños, sino avanzando según lo que Dios nos ha preparado, pensando en lo que ya nos entregó y que debemos tomar con fe para alcanzar las promesas. Hermanas queridas, la vida eterna no es solo una promesa venidera que ya está a la puerta, sino que también la vida eterna es vivir en este mundo caído de la mano de Dios, experimentando su vida
y que ahora tenemos en nosotros una esperanza eterna de un Dios que prometió y es fiel para cumplir. Si nos esforzamos hasta el fin, podremos ver lo que tanto anhelamos. Aferrarnos a las palabras de Dios nos da la valentía para enfrentar los desafíos y asumir los riesgos por Dios. Por tanto le invocaré cada día de mi vida, acudiré a Él y yo testificaré en la mañana al despertar. Jesucristo te quiere amar. Hermanas queridas, ahora vamos a pasar al cuarto principio, y que es el principio de la prioridad divina. Para esto vamos a leer en Josué capítulo 1, versículos 7 al 8. No gires de ella a la derecha o a la izquierda, para que puedas prosperar donde quiera que vayas. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche, para que puedas observar, hacer de acuerdo con todo lo que está escrito en él. ¿Qué les parece, hermanas, que el Señor le diga a Josué que no mire a ninguna parte, que no se desvíe, que mire exclusivamente su palabra? Porque al meditar en su palabra y obrar en su palabra, el Señor le garantiza un próspero futuro, una carrera exitosa en el Señor. Recordemos eso, es muy importante. Entonces, hermanitas, respecto a este tema de la prioridad divina, hoy día nos vemos inmersos en una sociedad llena de ocupaciones y llena de tareas. El ajetreo diario de criar hijos, el trabajo, los compromisos, incluso hasta las actividades que podamos hacer dentro de una congregación, a veces nos consumen completamente, solo por afán. Pero olvidamos qué es lo más importante y qué es lo que rige finalmente el curso de nuestra vida. ¿Qué planes tenemos o sueños por cumplir? Pero en todo eso, ¿está el Señor allí? Todo lo hacemos a nuestra manera y según lo que tengamos a mano. Pero en todas las cosas, Dios siempre tiene una palabra precisa. Solo que no buscamos dicha provisión a los pies de nuestro Señor, ni tampoco en su palabra. Josué tenía una gran misión y Dios le dijo directamente que no se desviara del camino que iba a tomar. Y este camino viene sustentado por la palabra de Dios. El conocer a Dios no es solo saber cosas de Él, como lo hemos hablado anteriormente, sino conocerlo a Él en intimidad. Es decir, lo que le agrada a Él debe ser lo que me agrade a mí, y lo que le desagrade a Él debe ser lo que me desagrade a mí. Pero a veces nos hallamos luchando contra Dios. En este ejemplo, hermanas, quisiera mencionar una historia muy conocida que es Jonás. Y la misión que Dios le había encomendado era ir a predicar para que el pueblo de Nínive se arrepintiera de sus pecados y se volviera a Dios. Pero Jonás quería hacer su propia justicia. A él no le gustó que Dios se arrepintiera de castigarlos y que lo enviara a hablar de parte de Dios para perdonarlos. Entonces Jonás, al enojarse con Dios porque no le pareció que Dios quisiera llevar la salvación a ese pueblo, él quería que los castigara y no quiso hacer la voluntad de Dios y hacía todo a regañadientas. Todo. Jonás se enojaba. Esa es como una principal característica. Y él, con el afán de escapar de Dios, que es una cosa imposible de hacer claramente, se subió a un barco
Y mira, hermana, y justo encontró pasaje para ir a Tarsis. ¿Qué le parece? Hemos escuchado esa historia a veces. No, hermana, es que yo fui para allá y justo se me abrió una puerta, entonces yo fui, gloria a Dios, todo es del Señor, yo lo tomo. Pero no meditamos realmente a dónde nos lleva esa puerta, sino porque nosotros consideramos que se abrieron las puertas, pensamos que es de Dios. Pero ahí, cuidado. Entonces, se subió a un barco, encontró pasaje a Tarsis, pero él nunca se imaginó lo que venía después. Y era una terrible tormenta. Entonces, cuando estaba en medio de esta tormenta, los navegantes que estaban con él tuvieron miedo. Pero Jonás bajó y se acostó a dormir. Miren la actitud de Jonás. Estaba tan relajado pensando que nada pasaría, convencido en sí mismo de que había tomado la mejor decisión. Estos navegantes lo despertaron y le dijeron que clamara a su Dios. Ellos intuían que alguien había hecho algo malo. Los marineros le preguntaron quién era y qué hacía. Y él les contó que era hebreo. Y mire lo que les dice. También les cuenta que estaba huyendo de Dios. Ellos entonces, sorprendidos, no sabían qué hacer. Y el mismo Jonás les dice que lo echen al mar y la tormenta se acabará. Miren, hermanas, qué tremendo esto. Jonás era consciente de lo que estaba haciendo. Y aún así, estaba en ese barco durmiendo, como que nada importaba. Esta tormenta, entonces, hermanas, fue provocada por Dios debido a la desobediencia de Jonás, porque él no tuvo la perspectiva de Dios y tampoco fue persuadido por su palabra, sino que se fue a su antojo y Dios lo encontró. Asimismo, Dios le dijo a Josué qué debía hacer y cómo él le insta a que no se desvíe del camino, sino que medite en su palabra. Hermanas, vemos muy claro que no podemos escapar de Dios. En esto meditamos. ¿Cuáles son mis prioridades? ¿Es Dios o soy yo mismo? ¿Mis anhelos, mis deseos, mis ideales se anteponen a los anhelos y deseos de Dios? Con esto aprendemos que no todas las tormentas son solo pruebas, sino que también pueden ser consecuencias de nuestros propios actos y malas obras. Y claramente en esto podemos ver que Dios también nos puede estar deteniendo. Él quería salvar a un pueblo y Jonás estaba huyendo. No le importó las vidas de ellos, hermanas. Él simplemente se fue. No le importó que ellos se salvaran, no le importó que ellos se perdieran. Él simplemente se fue. Debemos cuidarnos de caer en semejante condición. Como ejemplo, hermanitas, en mi experiencia, en los años que llevo en el Señor, recibí al Señor a los 18 años y mi juventud la caminé en el Señor. Y a lo largo de estos años he visto cómo muchos jóvenes se apartan al ingresar a la universidad. O también cuando podemos nosotros mismos encontrar un trabajo mejor, con mayor estatus económico, un mayor estatus social. Cuando recuperamos incluso nuestra salud, cuando hemos estado enfermos y de pronto el Señor nos sana y ahora nos volvemos fuertes. Y entre muchas otras cosas, hermanas, hay veces que nos apartamos del Señor y huimos de Él. Dejamos la comunión, dejamos de orar, dejamos de congregarnos y ya no hay tiempo para nada del Señor. Y en lugar de acomodar nuestra vida a Dios, acomodamos a Dios a nuestra vida y a nuestras prioridades. Y lo que en ella queda de tiempo para Él, nos encontramos diciendo cosas como: si tengo tiempo voy, tengo que estudiar, no puedo reunirme, estoy triste, Dios no está conmigo, no tengo la carrera que quiero, entonces Dios es malo, me traiciona un novio inconverso y pienso que Dios no me bendice. Y un listado interminable que puede salir de nuestra boca, resultado de un corazón alejado de Dios. Y decimos que Dios es malo, pero al final solo huimos de Él para hacer lo que queremos. ¿Quién es nuestra prioridad? Pues en todo lo que hicimos, en ninguna cosa estuvo Dios involucrado.
y luego fracasamos y lo culpamos a Él. Hermanas, hay un pasaje de Proverbios que es uno de mis versículos favoritos y que el Señor ha marcado mi vida con este pasaje porque me ha hablado en innumerables veces. Y le doy gracias al Señor. En Proverbios 19, versículo 3, en la versión Nueva Traducción Viviente, dice: la necedad del hombre le hace perder el rumbo y su corazón se irrita contra el Señor. Mire qué tremendo. Nosotros nos desviamos y después el Señor tiene la culpa. Es como cuando los padres nos disciplinaban y nos decían: pero si tú hiciste esto y ahora yo soy culpable, tú eres una persona distinta a mí, tienes que asumir tus responsabilidades, tienes que asumir tus consecuencias. Qué hipócritas somos, hermanas, cuando hemos actuado mal y esperamos que Dios nos perdone. Y sí, nos perdona, pero hay veces en que no puede arreglar las consecuencias. Él no puede ir más allá de su palabra. Si bien es misericordioso, hay cosas que nosotros debemos restituir, pero también asumir por haber dejado a Dios. Jonás se irritaba constantemente con Dios y le recriminaba porque era bueno. Imagínense, porque Dios quería salvar al pueblo, estaba enojado. A sus ojos, ese pueblo debía morir, pero como el Señor lo mandó a él a hablarles, Jonás se enoja. Él se creía más sabio que Dios. Hermanas, con esto no ignoremos las circunstancias que a veces Dios nos está hablando por medio de las cosas que nos ocurren. Por ejemplo, cuando un negocio va mal, cuando no encuentro casa en el barrio que quiero, cuando no encuentro colegio para mis hijos, o el auto que quiero comprar no está a mi alcance. A veces Dios nos está librando de cosas que no sabemos. Y esas pequeñas cosas o esas pequeñas circunstancias nos detienen porque Él conoce nuestro futuro. No seamos necios al culpar a Dios por nuestras desgracias. No seamos necios al culpar a Dios por nuestras desgracias. Entonces, hermanas, es importante que Dios ocupe un lugar en nuestra vida y en la medida que avanzamos en conocerlo, en tener intimidad con Él, experimentarlo, Él va ocupando gran parte de nuestro corazón. Hay una analogía que hace mucho tiempo meditaba, y es que nuestro corazón a veces es como la tierra prometida. Tiene muchas áreas: traumas infantiles, dolores, economía, salud, amor, etc. Y de nosotros depende conquistar esas tierras o esas áreas de nuestro corazón para el Señor. En la medida que entregamos esas áreas, le vamos entregando la prioridad del Señor en cada una de nosotros. Ya escoger un trabajo no es solamente por la parte económica. Escoger un trabajo ahora es viendo mi vida espiritual, viendo la vida de mi familia, viendo en qué podría caer, dónde voy a vivir, de quién me voy a enamorar. Todas esas cosas el Señor las va conquistando poco a poco. Vimos hace un tiempo atrás en nuestra localidad un ejemplo que también considero que refleja o explica un poco las prioridades en nuestra vida. ¿Quién es Dios para nosotros? A veces simplemente, hermanas, Dios es un eslabón más de nuestra cadena. El primer eslabón es mi esposo, el segundo mis hijos, el tercer eslabón es mi casa, el cuarto eslabón mi trabajo, el quinto eslabón ir a hacer deporte, el sexto eslabón pintar, visitar hermanos, el séptimo eslabón recién es ir a la iglesia, y al final, al último, está el Señor Jesús, un eslabón más de mi cadena. No, si yo creo en un Dios, yo tengo una religión, yo creo en un ser supremo, pero simplemente es una actividad más que tenemos en nuestra vida, pero realmente no es el Señor de nuestra vida. Hermanas, analicemos nuestro corazón, pidámosle al Señor que nos abra los ojos, que nos ayude, porque sabemos que el Señor es el que nos va dando la sabiduría, nos va dando la conciencia, nos va ayudando a poder cambiar nuestros pensamientos caídos y poner los pensamientos de Dios. Y en esto el autor nos da algunos consejos para perseverar en el Señor.
y para que analicemos nuestro corazón y así podamos crecer en el conocimiento de Él. Y quisiera mencionarlos. Por ejemplo, nos dice, habla la palabra constantemente. Al pueblo de Israel se le hacía hincapié de escribir la palabra en las paredes, en todo lugar. También memorizaban la escritura, ya que tenían una tradición de herencia oral, digamos, transmisión oral de la palabra. Y también el Señor nos insta a nosotros a que podamos hablar esta palabra con nuestra familia, meditarla nosotros en nuestro corazón. Y eso pasa al segundo ejemplo, meditar en la palabra continuamente. Señor, ¿qué me quisiste decir con este verso? ¿Por qué la palabra de la comunión tú me hablaste esto? A veces simplemente el Señor nos recuerda algo en nuestra mente. Y eso lo hace el Señor, hermanas, cuando usted está lavando la loza, digamos haciendo oficio, lavando los platos, ordenando, y viene un versículo a su mente, o viene una oración por un hermano. Hermanos, eso no lo hace Satanás, eso lo hace el Señor. Sepa que cuando viene un versículo es para que lo meditemos, es porque el Señor a veces nos está hablando. Y para eso, para tener ese depósito, tenemos que leer la palabra obedientemente. Entonces, para que podamos ver y para que podamos observar lo que Dios quiere y cómo está escrito, leer la palabra es esencial. Sigue la palabra exclusivamente. A Josué se le dijo, no gires de él, no te desvíes ni a derecha ni a izquierda. Tenemos que crecer en el conocimiento, conocer la palabra, conocer las doctrinas, conocer lo que es fundamental, conocer lo que es en segundo plano. Recuerden que la palabra no es relativa. Nuestras opiniones son relativas respecto a nuestra formación cultural que a veces colocamos sobre la palabra. Pero la palabra no es relativa, es la palabra de Dios que es la verdad. Entonces es importante considerar seguir la palabra. Y también aceptar la palabra totalmente, ¿ya? Porque a veces podemos comprender la escritura, pero nosotros mismos no aceptamos lo que Dios dice para nuestra vida y nosotras tenemos otra alternativa. Dicen, no, pero es que, como decimos acá en Chile, no, es que eso no es tan así. No, hermana, es que eso así yo no lo veo así. No, es que a lo mejor usted piensa así, pero a veces estamos leyendo textual. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y se dice, no, es que eso no es tan así, y está textual. Hay muchas otras cosas, es un ejemplo más. Pero hay muchas cosas que están escritas, pero para nosotras hermanas, pareciera ser que son tan difíciles de comprender, que decimos, no, es que no es tan así. Entonces es importante, hermanas, que aceptemos la palabra totalmente. Y en esto también, para finalizar este principio, quisiera animarlas también, hermanitas, a que no olvidemos que nosotras también pertenecemos al reino de Dios. También somos hijas de Dios. Por lo tanto, también tenemos que conocer la palabra. No podemos quedarnos ignorantes del Señor. Sobre todo en estos tiempos, las mamitas enfrentan una lucha tremenda con los hijos. Aquellos que van al colegio, a todo lugar, necesitamos aprender de apologética, necesitamos aprender sobre las enfermedades, sobre la depresión, sobre el rol de la mujer, sobre la maternidad, cómo enfrentar el feminismo, cómo enfrentar muchas ideologías que están atacando fuertemente. Y todo esto nos va a ayudar a crecer en el conocimiento. Por eso, en Añade a tu Fe estamos añadiendo conocimiento, añadiendo virtud, añadiendo a nuestra vida un poquito más, algo más de Cristo, algo más del Señor. Compárese usted hace 3 años atrás, las que estaban en el Evangelio. ¿Qué pensaban? ¿Qué hacían? Y veámonos ahora, unos 3 años ahora adelante. ¿Qué pienso? ¿Qué hago? Tal vez diríamos, si yo en ese tiempo supiera lo que sé hoy, no habría cometido tantos errores. Y el Señor nos da la oportunidad de que sigamos avanzando para que nuestro futuro sea fundamentado en lo que Dios nos dice, lo que tiene preparado y que podamos tomar sus promesas. Por tanto le invocaré cada día de mi vida, acudiré a Él y yo
Acabas de escuchar el podcast de Esperanza, del autor David Jeremiah, con la ayuda de Francesca Messina y Diana Ramírez. Queremos animarte a comprar tu libro y participar a otras mujeres de este estudio. Nos vemos mañana en la siguiente emisión. Conéctate cada día con Añade a tu Fe y participa de nuestros estudios. Que nuestra vida sea renovada por medio de la renovación de nuestro entendimiento.